Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a este su espacio en la República. Antes de comenzar, ahora que estamos lunes, empezando la semana con pie derecho, recordarles lo importante que es para nosotros su interacción. Para que este programa llegue a más personas, por favor, no se olviden de darle like, suscribirse, comentarnos. Y hoy, con el tema que vamos a abordar, vamos a tener una encuesta abierta para que ustedes puedan participar. Siempre es muy importante para nosotros poder leerlos y hacerlos partícipes del programa a través de sus comentarios. Bueno, el día viernes yo di acá una breve introducción sobre un caso que anticipé. Íbamos a tener una entrevista en exclusiva con una mujer que es la madre de un hoy hombre adulto que una vez fue niño, víctima de abuso sexual por parte de un sujeto que aún con condena por ese delito y ese crimen logró ser acogido aquí en el Perú, no solamente por la iglesia anglicana, sino también por una rama de la iglesia católica. Pese a tener una sentencia firme dictada en el 2012 y pese a haber sido encontrado, hallado por la Interpol en el 2018 en el Perú, hasta el año pasado, 2025, este sujeto, Mauricio Garibello Medina, seguía libre. Hoy por hoy se encuentra no habido. Hemos tratado de contactarnos con las dos parroquias, con las dos instituciones, ramas de la iglesia, en las que él estuvo como miembro, y ambas dicen no saber nada sobre su paradero. Hoy vamos a ahondar en la historia, en la increíble historia de impunidad que hace que una madre de familia lleve más de una década pidiendo justicia para su hijo desde Colombia y que nos dice en una entrevista que he logrado yo tener con ella que se siente traicionada por las autoridades de su país y por las autoridades peruanas, pero además también por las instituciones supuestamente basadas en moral, en valores, en ética, en las instituciones que conforman la iglesia, tanto las anglicanas como las católicas, que permitieron que hubiese entre sus filas y con contacto directo con niños y adolescentes una persona, ojo, sentenciada, no sospecha, no con un caso abierto, sentenciada por abusar sexualmente de un menor. Vamos a contar la historia a través de la voz de sus protagonistas. Tenemos una entrevista que he logrado concretar con quien es la madre del niño que fue víctima de estos abusos, quien es hoy ya un adulto, que también sigue a la espera de justicia, pero quien se ha quedado encadenada y quien ha seguido a lo largo de todos estos años, desde el 2009 la búsqueda, ha sido su madre. Vamos a empezar contándonos ella cuál era el vínculo que tenía con quien era entonces un joven con aspiraciones de cercanía a Dios, Mauricio Garibello Medina, quien se presentaba como misionero y que tenía un vínculo cercano con la familia de la víctima. Vamos a escucharla. Mauricio es el hermano del papá de mis hijos. Lo conozco a él, me parecía una persona tan amable, una persona tan católica, tan conocedora de la palabra de Dios. Yo respeto mucho a Dios. Yo respeto mucho a Dios y yo por eso no nombro casi a Dios. Pero cuando lo nombro con todo mi corazón porque Dios es muy sagrado para mí. Entonces yo lo veía a él como una persona de bien. Las personas, uno pensaría, yo, Jenny, pienso, un padre, un cura, es de Dios, es algo como tan sagrado, ¿no? En el 2009 tomamos la decisión de que mi hijo quería hacer la primera comunión y quería hacerse bautizar. Él, Mauricio, se ofreció que él quería ser el padrino de mi hijo. El pastorado lo estaba haciendo en Cambao. No sé si Cambao es Cundinamarca o es Tolima, pero allá lo estaba haciendo. Como esta noticia es para Perú, es una región. Es una región de Colombia. Lo estaba haciendo allá y regresaba aquí a Bogotá, a la casa materna, que era donde yo estaba viviendo con mis niños, con mi familia. Viene aquí en junio viene porque salió a vacaciones.
Entonces él sale a vacaciones, se viene para acá y pues yo estaba con mis niños también estaban en vacaciones, compartíamos momentos como un almuerzo, compartíamos en familia. Vivían en la misma casa, pero tengo entendido que en pisos diferentes. Yo vivía con mis niños en el primer piso, él vivía en el segundo piso con su mamá, y sus hermanos y sus sobrinos. Yo me encontré en Bogotá, Colombia, con esta mujer que tiene más de una década buscando obtener justicia para su hijo, quien entonces era un niño de apenas 8 años. Ella, al escucharla, uno siente no solo la devastación, la decepción, sino también el hartazgo. Imagínense durante tantos años buscar justicia, en teoría conseguirla, porque ella tuvo una sentencia favorable, y que al día de hoy este sujeto siga haciendo su vida, no solo como si nada, sino ejerciendo, hablando supuestamente de la palabra de Dios y estando cerca a niños que ella señala quiso en su momento con su testimonio proteger. Lo que ella ha narrado en esta primera parte es la cercanía de Mauricio Garibello con su familia. Mauricio es el hermano de quien era en ese momento su esposo, el padre de su hijo. Es decir, Mauricio tenía una cercanía con la víctima porque era su tío. Como ella ha explicado, vivían en la misma casa, en pisos separados, pero a Mauricio siempre le hacían espacio dentro de la mesa familiar. Él era muy cercano a la víctima, le decía que quería ayudarlo a hacer su primera comunión, que quería ser su padrino de bautizo porque él no estaba bautizado. Y cuando ingresó a la familia, la mamá cuenta que él iba y venía, ¿no? Iba y venía por hacer esto que llama ella el pastorado, que quiere decir que estaba constantemente en otra región, en ese momento asignado en Colombia, en una región, en Cambao, y que de vez en cuando regresaba a la casa familiar y estaba cerca de la víctima, quien era un niño de entonces 8 años. Ella cuenta que le tenía muchísima confianza porque era una persona que para ella representaba los valores supuestamente católicos que encarnaba, la palabra de amor al prójimo y una persona a quien ella respetaba y admiraba. Hay una fecha clave que es el día en el que suceden los hechos, según también está establecido en la sentencia del 2012. El 7 de diciembre en Colombia es una festividad importante, cercana a la Navidad, en la que se celebra algo llamado el Día de las Velitas. Es una clase sí, es como una reunión especial previa a la Navidad, donde las familias, los amigos también, pero generalmente las familias tienen esta tradición, era la palabra que estaba buscando, la tradición de reunirse para hacer un rezo previo a la Navidad y agradecer. Ese día lo que la madre cuenta es que, como suele ocurrir en muchos hogares colombianos, hubo una celebración que involucró licor y que para esa fecha Mauricio Garibello Medina estaba presente en la casa. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. El 7 de diciembre, Mauricio, como ya está aquí en el segundo piso con su familia compartiendo y esto, ellos entraron licor, cerveza y toda esta cuestión. Yo no quise ir al segundo piso. Yo me quedé en el primer piso con los gemelos y con mi hijo, pero mi hijo se fue donde un compañerito a compartir. La mamá del compañerito vino, me pidió permiso, lo llevó y a las 11 de la noche regresó con el niño. Mi niño regresó, se cepilló sus dientes, se empillamó y se acostó a dormir. En paralelo, para que las personas puedan entender, el 7 de diciembre es una festividad importante en Colombia, se celebra algo relacionado a la Navidad, ¿verdad? El Día de las Velitas. El Día de las Velitas. El Día de las Velitas. La familia estaba teniendo una celebración aparte. En el segundo piso. Y yo decidí, yo no quería compartir con ellos porque yo no tomo. Al otro día, cuando ya a las 6 de la mañana mi hijo tenía un perrito, él todos los días a las 6 de la mañana salía con su perrito a llevarlo al parque. Ese día no salió. Entonces ya como a las 9 de la mañana yo voy al cuarto y resulta que el cuarto olía a licor, como a borracho. Entonces yo le pregunto a mi niño, papi, ¿qué pasó? ¿Por qué huele así? Y mi niño me contestó pues como con evasivas, no me moleste, déjame dormir, yo quiero dormir. En ese momento yo supe que algo le había pasado a mi niño, porque mi niño no era así, él no era así. En ese momento supe que algo estaba pasando. El papá
de mis hijos se va a la droguería, se va para allá, se queda allá trabajando. A las 11:30 lo llamo y le digo, algo le pasa a mi hijo, algo le pasa a mi niño. Él está, le expliqué en la manera que yo sospechaba que le pasaba algo, porque estaba muy raro. Entonces él se viene para la casa a preguntarle a mi niño que qué le había pasado, y mi niño pues él estaba súper enojado, no quería saber de nada. Ya mi niño va a la cocina, se sienta en el piso con sus piernas recogidas, con sus bracitos abrazando sus rodillas, sus piernas. En ese momento yo empecé a sospechar que algo le pasaba al niño. No sé si será mi sexto sentido, si será el sentido de madre, no sé qué sería, pero yo sabía que algo le habían hecho a mi hijo. Y no sé por qué sospechaba de Mauricio. Yo no sabía nada, ninguna actitud de Mauricio hacia mi hijo, porque nunca la demostró, nunca la tuvo, nunca sospeché nada, pero yo siempre dentro de mí sabía que algo había pasado y que era Mauricio el que le había hecho algo a mi hijo. Esta fecha que su madre narra es la fecha que tiempo después y a lo largo del proceso judicial, que tomó años en culminar, la víctima, el niño de 8 años, narra como el día central del abuso. Lo que la madre se entera después, evidentemente a través de las pericias psicológicas, es que posterior a esa celebración, lo que el niño denunciaba es que su tío, a quien le tenía suma confianza y a quienes además la familia recibía no solo como un miembro más, sino como alguien a quien admiraban por su supuesta vocación de servicio y cercanía con la iglesia, con Dios y con los niños, las niñas y adolescentes con los que trabajaba. Ese tío adorado fue el que ingresó a su habitación la noche del 7 de diciembre del 2009 y abusó de él. En ese momento, lo que narra la madre después es una serie de comportamientos erráticos que, quizás aprovechando que estamos hablando de un caso de abuso tan doloroso, es necesario que pongamos en la mesa como señales de alerta que dan las personas, sobre todo cuando son niños y aún no lo pueden comunicar verbalmente tan claro, señales de alerta de abuso. Comportamientos que cambian de repente, el querer alejarse, el volverse de repente, pasar de ser una persona extrovertida a ser sumamente introvertida. A veces los padres naturalizan estas conductas creyendo que se trata de la adolescencia, que era lo que le decía la psicóloga a esta mamá. No, son cambios naturales de la adolescencia, son cambios naturales de la adolescencia, que sí, efectivamente tiene un tema de cambios hormonales y por ende también que implican cambios dentro de su forma de actuar, de ser, de relacionarse, pero pueden ser una señal de alerta de que algo está sucediendo cuando un niño cambia radicalmente su conducta. Algunas de las otras señales que empezó a recibir la mamá después de los hechos del 7 de diciembre vinieron de parte del colegio. Otro tipo de alerta a la que los padres pueden estar pendientes. Cambia de pronto su rendimiento académico. Pasó de ser uno de los mejores de la clase a no querer estudiar, a no querer estar con los compañeros en el recreo, a tener una conducta siempre temerosa, asustadiza, a tener periodos largos de mucho sueño, de solo querer dormir, de ya no querer salir a jugar, querer dormir, querer descansar, no salir al recreo. Vamos a escuchar cómo ella lo cuenta. En el colegio empezaron a darse en cuenta, porque mi niño empezaba a sentarse en las esquinas, en el colegio se empezaba a sentar en las esquinas, con los pies recogidos, sus brazos abrazando las rodillas, y en ciertas ocasiones en el pupitre se inclinaba su cabecita y se ponía a dormir. Tenía comportamientos como de depresión, estaba ido. Exactamente, muy distinto, muy distinto. Algo le pasaba. Yo sabía que algo le estaba pasando a mi hijo. ¿Cuánto duró ese periodo posterior? 6 meses. Tú le preguntabas constantemente. Constantemente, ¿Cómo papi, pasaba? ¿qué tiene, mi amor? Por favor, si es, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué eres así? Cuéntame. Bueno, ahí lo han podido escuchar. Era una madre que estaba sumamente preocupada porque su hijo, de la noche a la mañana, aparentemente, había empezado a cambiar de conducta en el colegio, estaban preocupados por él, nadie entendía qué le sucedía a un niño de 8 años que era tan activo, tan alegre, tan extrovertido, tenía amistades y que de pronto empieza a tener este tipo de comportamientos.
Ella sospechaba que algo podía haber sucedido a partir de la noche en la que nada volvió a ser lo mismo, pero no fue sino hasta 6 meses después de ese suceso, el 7 de diciembre, que logró que su propio hijo fuera el que le contara lo que había sucedido. Y eso también es común, lamentablemente, en los casos de abuso, por diversos motivos. Número uno, porque muchas veces los niños abusados no saben que han sido víctimas de algo. ¿Y esto por qué pasa? Porque como hemos prohibido, bueno, desde las autoridades se ha prohibido la educación sexual integral, se ha satanizado, entonces no se les habla sobre el abuso, no se les dice que esto es un delito, un comportamiento denunciable, que no pueden tolerar, que es algo que no es normal, porque ¿qué sí hace el abusador? Les dice todo lo contrario. ¿Esto es normal? ¿Esto es un secreto entre tú y yo? ¿Esto es lo que hacen los adultos con los niños? Esto no estamos haciendo nada malo, no pasa nada aquí. Ahí, en esa ausencia de educación sexual integral y de abordaje de abuso y de violencia desde la prevención con los niños, es que los abusadores aprovechan el vacío para mentirles. Esto fue lo que le sucedió a este niño que no sabía que lo que le había pasado era algo denunciable. Sí, su mamá dice que le había hablado anteriormente, evidentemente, de el tener cuidado de su cuerpo, la privacidad, de siempre contarle si algo había sucedido, pero muchas veces lo que hacen los abusadores es amenazar, tratar de intimidar, asustar a las víctimas, tal y como hizo, según cuenta la madre, Mauricio con su sobrino, a quien le dijo que esto era un secreto entre ambos y que él no podía contar nada porque de hacerlo iba a tener consecuencias para toda su familia. Muchas veces los niños sienten además mucho temor y mucha vergüenza. Es normal que un niño víctima de abuso hable muchísimo tiempo después. En este caso fueron 6 meses, pero hay casos en los que son años, en los que recuerde después y se haga consciente de lo que le ha sucedido. Pasaron 6 meses desde aquel 7 de diciembre hasta que finalmente un día el menor de entonces 8 años se abrió con su madre y esto fue lo que le narró. Se acostumbra a que uno hace un compartir con la familia cuando uno está en la casa, las famosas onces. Le digo a mi niño que si quiere, que qué quiere de onces. Obvio, mi niño estaba llorando porque yo le había pegado. Igual yo me sentía muy, muy mal por haberlo castigado de esa manera. Le agarro sus manos y mi niño me dice, mami, tú me has preguntado muchas veces que qué es lo que me pasa y tú me has preguntado que si mi tío Mauricio se metió conmigo, mami. Y sí, mi tío Mauricio se metió conmigo. Yo no necesité más, o sea, no necesité evidencias, no necesité seguir indagando a mi niño, porque pues ya él me estaba diciendo que sí se había metido con él. Ahí me voy para el hospital con el niño. Bueno, pasó, esa tarde así pasó. En ese momento yo entré en una crisis, o sea, es como si me hubieran desconectado. Como cuando tú tienes una lámpara enchufada y la desenchufas y queda apagada. En ese momento, yo no sé qué me pasó, pero yo me fui a la droguería y yo no me acuerdo de ese episodio. Yo solamente me acuerdo cuando regresé a la casa, que regresé como a las 6 de la tarde, regresé a la casa y yo ya tenía el pan, la leche y estaba hablando con mi hijo. ¿Qué pasó durante ese trayecto? No sé, pero imagino que yo fui a decirle al papá de mis hijos lo que había pasado. Le digo al niño, papi, mañana nos vamos para el hospital. El niño me dice, mami, ¿pero para qué para el hospital? Yo mañana tengo clase. Le dije, no, papi, mañana nos vamos para el hospital porque lo que a ti te pasó no lo vamos a dejar así. Él se metió contigo, papi, y esto tiene que salir como sea, tiene que las autoridades enterarse de lo que está pasando. Tú ahí ya habías entendido que él había abusado. Exacto, que se trataba de un abuso abuso sexual. No estaba confirmado antes, pero ese día, con solo que mi niño me dijo, yo ya no necesitaba indagarle más por el comportamiento que él había tenido. Yo no tenía ni idea que era una fiscalía, no tenía ni idea que era ir por allá a denunciar nada. Ya ella me da el direccionamiento, voy a la fiscalía, llegamos allá con mi niño.
Le hacen la entrevista a mi hijo, lo mandaron para medicina legal. Había pasado ya mucho tiempo y pensábamos que ya no se podía hacer nada. Lo que narra esta madre es el dolor de confirmar que sus sospechas eran ciertas, que ese pequeño de 8 años que de pronto había cambiado tanto su forma de ser, su forma de relacionarse, que aparentemente no confiaba en ella, que ya no quería contarle sus cosas, que ya no quería estar junto a la familia, que apenas si salía de su cuarto, que había bajado su rendimiento académico, no estaba atravesando un cambio simple de la adolescencia, sino que había sido víctima de abuso por una persona además cercana a la familia, su tío, quien tenía el grado de supuestamente misionero, de estarse preparando para ser sacerdote y que era enviado por la iglesia a hacer catequesis, cuenta la madre, en una región de Colombia llamada Cambao, que evidentemente hacía que ellos confíen mucho en él, no solo por su figura religiosa, por su cercanía a Dios, sino por ser un familiar cercano. Cuando la madre verifica, ¿no? Confirma que sus sospechas lamentablemente eran ciertas y que su hijo había sido víctima de abuso sexual, empieza para ella un calvario a nivel judicial, que es el de pedirle a la justicia que le crea a ella y que le crea a su niño para que pueda haber justicia y para que se separe a esta persona y deje de ser lo que ella señala como un peligro en cercanía a personas jóvenes, a niños como su hijo, a adolescentes a quienes les daba catequesis. Ella nos cuenta ahí un poco cómo fue este proceso de buscar lo que era una fiscalía y algo similar a lo que sucede en Perú, porque cuando uno la escucha parece que estuviera hablándonos del sistema de justicia peruano, que según lo que nos ha narrado se parece mucho al colombiano. Instituciones que te pelotean, que te pasan de un lado para otro, que te dicen, pero ya pasó mucho tiempo, pero ¿cómo lo va a comprobar? Pero es difícil, pero usted está segura, pero a veces los niños mienten, pero, que te llenan de peros antes de validar por encima de cualquier cosa el testimonio de un niño que tiene muchísimas señales de estar atravesando un trauma psicológico antes de darle contención, a esta madre y validar lo que estaba sucediendo. Esto en el 2010 es cuando empieza el proceso que ella narra y cuando ella va a hacer la denuncia oficialmente por abuso sexual. Y empiezan las instancias judiciales que implican la entrevista al menor, que implican los exámenes de médico legista y todo un proceso que duró más o menos hasta el 2012. Así es como ella lo cuenta. Iba a haber una audiencia y no sé por qué, pero yo llegaba a la audiencia y no, es que ya no va a haber audiencia porque no hay fiscal. La fiscalía está sin fiscal. O sea, empezaron una serie de dilataciones en el proceso. Entonces, bueno, ya pasa así. Un día antes de que fuera a ver lo de la condena, que ya era como la imputación de cargos, ¿no? A mi hijo ya lo habían entrevistado antes, ya las psicólogas con la fiscalía, con la defensora, lo habían indagado y pues él ya había contado todo lo que había pasado. Entonces, 2 días antes de que hubiera la sentencia, Mauricio y sus hermanos y su sobrino y su abogado me cogen y me dicen, le damos un dinero para que usted deje las cosas así. Claro, yo me asusté porque pues yo estaba sola. Yo no tenía nadie que me apoyara, nadie que estuviera conmigo diciéndome, tranquila Jenny, que eso no va a pasar, tranquila que la vamos a apoyar, tranquilo que nadie, yo solita. O sea, la familia de él lo respaldó. La respaldó a él. Incluso, de cierta manera, aceptando los hechos. Aceptando los hechos en el momento. ¿Sabe qué? Cállese y le vamos a dar plata. Le vamos a dar dinero. Eso fue que me ofrecieron. Me ofrecieron 150,000 pesos por un año y un computador que él tenía. Entonces él me dice, el abogado me dice, pero necesitamos que vaya ya a la fiscalía y diga que todo fue una mentira suya,
que todo fue una mentira suya, porque, bueno, porque usted nos odia, no sé, entonces que vaya y diga eso para que la fiscalía quite, para que usted le diga a la fiscal que quite la denuncia. En el momento yo me asusté tanto, yo les dije, listo, hágale. Me dio 20.000 pesos para que cogiera taxi y llegara allá y dijera lo que te había pedido sí, que digas. Entonces yo llego a la fiscalía y le digo, señor fiscal, pasó esto y esto y esto esta mañana, ellos me ofrecieron dinero, o sea, yo fue a decir lo que ellos me estaban ofreciendo a mí, yo no fui a quitar la denuncia. Le conté al fiscal que yo necesitaba que eso que yo le estaba contando quedara dentro del proceso. Una prueba de un soborno. Exactamente, porque eso fue un soborno. Entonces él me dijo, no, es que así usted venga a que quitemos la denuncia no se va a quitar porque esto se debe de llevar hasta el último, hasta la sentencia. Al día siguiente hubo la imputación de cargos. Ahí fue donde hubo la imputación de cargos. ¿Cuánto tiempo después? Porque el proceso ya llevaba años. Años, 2009, 2010, 2011, en el 2012 hubo la sentencia. 4 años en búsqueda de justicia. En busca de justicia. Tú yendo a citaciones constantemente, él teniendo que ir a pericia psicológica, o sea, todo un proceso Exactamente, largo. Todo un proceso que yo decía, pero ¿por qué no me ponen cuidado? Porque yo siempre me sentí sola, porque yo llegaba a la fiscalía y ellos nunca me dijeron de llamarme ni decirme, vea, mañana va a haber, mañana, dentro de 8 días, dentro de 15 días, va a haber una audiencia, vaya, venga porque la necesitamos, venga, nunca. Yo me enteraba porque yo misma iba allá a la fiscalía a preguntar, todo con mentiras, porque me tocó mentir mucho en la casa al papá de mis hijos. Yo le decía, voy a trabajar, y yo no me iba a trabajar, sino me iba era para la fiscalía a averiguar por el caso, porque yo necesitaba que esto se hiciera justicia, porque es que cómo va a ser posible que un hombre haciéndose pasar por siervo de Dios vaya a hacer esto, y a los niños, yo no quería que los otros niños pasaran por el mismo trauma que estaba pasando mi niño. Dolorosísimo de escuchar y más claro no puede estar porque lo dice ella misma, ¿no? La motivación por la que seguía yendo, a pesar de que fueron 4 años de un proceso judicial aletargado, con audiencias canceladas, en el que se sintió absolutamente sola. 4 años pidiendo que se haga justicia y que se le crea a su hijo. Y como ha señalado la madre al final, no lo hacía solo por él, lo hacía porque sabía que en el rol clave que tenía este sujeto, Mauricio Garibello, dentro de la iglesia en ese momento, iba a tener mucho acceso y cercanía a menores como su hijo, y no quería que de ninguna manera otro pase por eso. Sin embargo, nuevamente coincide mucho en los patrones que narra de cómo opera el sistema de justicia con este tipo de denuncias, sin darle prioridad, sin incluir a la madre en el proceso, sin llamarla para las citaciones. ¿Cuántas veces no hemos visto noticias similares aquí en el Perú de mujeres que cuentan que tienen que ir una y otra vez, que los abogados del Estado no las atienden, que no se dan abasto, que no hay avances, que son ellas las que recaban la mayoría de las pruebas para sacar adelante este tipo de casos? 150 soles y 20 soles de transporte es lo que valía en ese entonces para la familia de Mauricio Garibello Medina el silencio de esta madre. Ella lo dice ahí. Me ofrecieron 150 soles al mes y 20 soles de transporte en ese momento a cambio de que retire la denuncia, a cambio de que no diga nada. Otro patrón que vemos en casos de abuso. Muchas veces la familia decide hacer espíritu de cuerpo, silencio y encubrir a los miembros de la familia que agreden a niños, niñas y adolescentes. La mayoría de agresores, porque supera el 50%, están en los hogares. Dentro de los casos registrados, la mayoría de veces los agresores no son personas desconocidas, son personas o bien del entorno cercano familiar que trabajan cerca, que tienen acceso al hogar familiar, o bien son miembros de la propia familia, padres, padrastros, abuelos, tíos, hermanos. En este caso era el tío y fue su propia familia la que decidió darle la espalda a esta madre y a su hijo,
que era también familia de ellos, un niño de 8 años, admitiendo prácticamente la responsabilidad de este sujeto, de Mauricio Garibello, admitiendo que sí, que efectivamente abusó de él, pero que por no romper la familia y por no hacerle daño a este sujeto, lo mejor era que eso quedara en la nada. Felizmente, la madre no aceptó y siguió adelante con el proceso, pese a todos los obstáculos, hasta que en el año 2012, y este es un punto clave para esta historia, finalmente logra que la justicia colombiana escuchara a su hijo, evaluara las pruebas presentadas, las pericias psicológicas, las pericias médicas, el testimonio del menor y de la madre, y determinara que este hombre era culpable y lo sentenciara con una sentencia firme por abuso carnal hacia un menor de 8 años. Así lo narra la madre. En el 2012 hacen la condena, la juez lo sentenció a 13 años, 4 meses. Yo dije, Dios mío, o sea, ¿es en serio? Nada. Claro, para mí eso no era nada, para mí no era nada, o sea, para mí, yo buscaba justicia, una condena Perpetua. exactamente, que no salga de allá, es que son los niños, estamos hablando de los niños, no estamos hablando, bueno, y así fuera un adulto, es algo que uno no debe pasar por una situación de esas. Entonces, bueno, yo dije, bueno, por lo menos. La sentencia de la jueza igual es bastante firme, ¿no? Ella, dentro de lo que menciona, dice que aún teniendo conocimiento de que se trataba de un niño vulnerable, se aprovechó de su cercanía y de su estatus de sacerdote para abusar de él. ¿Cuántos niños habrán sido abusados por él? Me pregunto yo. Me pregunto, esa es mi pregunta. ¿Cuántos niños habrán sido abusados cuando él estuvo en las iglesias, cuando él dictaba las catequesis? ¿Cuántos niños él amenazó? A mi niño lo amenazó de una manera terrible, diciéndole que si él contaba que él me iba a matar, que él iba, mejor dicho, a hacerme 1000 cosas, si él contaba. Él por eso duró tanto tiempo en contarme. En el 2012 hacen la sentencia y la fiscalía me dice, la fiscalía 227 me dice, hasta aquí la acompañamos porque ya hubo una sentencia. Ahí ya ese trámite se pasa al juzgado 14 de ejecución y penas, él va a custodiar su caso. Claro, porque ya había sido declarado culpable. Culpable. Entonces, corresponde ahora sí recluirlo. Exactamente. ¿Qué pasa? El CTI y la Interpol fueron a buscarlo a la casa después de la condena, ¿no? Porque él lo condenaron y todo y seguía ahí en la casa. Él seguía ahí en la casa. Pero no acudió a la última No, al día de la sentencia. No, el día de la sentencia él mandó fue el abogado. Él no fue. Él se vuela, se escapa. Nunca más volví a saber de ese señor. Hasta ahí, hasta el 2012, supe de él. Entonces, claro, en el 2012 ya le dictan sentencia, pero él desaparece. Desaparece. Se fuga de la justicia. Ni idea, nadie sabía. Bueno, la familia sí, pero obvio ellos no me iban a decir dónde estaba. Se desaparece. Entonces ya como hubo una sentencia, entonces mientras no hubo la sentencia, yo no publiqué nada, yo no hice nada, porque me daba miedo que fueran y dijeran que era una calumnia mía y para mí si hubiera justicia. Entonces yo por eso no hice nada. En el momento en que yo tengo la documentación en la mano, porque yo pedí las copias a la fiscalía, tengo la documentación en la mano y ya leo que hay una sentencia y ya leo que hay una circular que lo están buscando, entonces yo me pongo y lo publico. Lo publiqué por Facebook, por Twitter, por todo lado humanamente posible donde yo sabía que lo podía publicar, lo publiqué.